Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo hemos llegado? Hemos llegado un poco mojados, pero contentos. Pero contentos, ¿no? Mojados, pero contentos. Llegamos al hotel equivocado porque era el Sudbrook, el hotel donde había que reservar, y estamos en Groningen entre carreteras en preparación. ¿De quién es la culpa? De Boxer. Sí, de Boxer, ¿no? Claro. Las reservas mal. La reserva mal, sí. Ay. Bien. Ay, estamos preparados ya para salir, ¿no? ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. Rodolfo. Así es. Sí, pero no lo digas muy alto, que a las 2 va a caer. A las 3. Seco. Ay. Qué bonito el pueblecito, ¿eh? Mira los barquitos ahí, tío. Joder. No, eso lo lleva todo ella, lo controla ella, con el botón. Todavía no, eso es. Bueno, estamos listos ya, ¿no? Bueno, pues, sígame. Vamos al Gran Premio de Assen, TT, la catedral del motociclismo. Milagrosamente, después de un diluvio anoche, nos está haciendo un clima lindo hoy. Esperemos que por lo menos la quali sea en seco, porque mañana sí va a llover. Estamos llegando al circuito, la catedral del motociclismo, TT Assen, en Holanda. Assen es una ciudad pequeña que es la capital de la provincia de Drenthe, aquí en Holanda, y estamos llegando ya a la entrada. Es algo espectacular. Hay muchos campingplätze aquí, pero seguro que ahí no puede dormir uno mucho. Es una locura, pero el día está lindo. Esta es la entrada principal. Estamos arribando a la entrada principal del Assen TT. Aquí podemos ver las legendarias T's del Tourist Trophy. Y ahorita vamos dirigiéndonos al parqueo de motocicletas. Miren este orden. Hay más de 100,000 visitantes el día de hoy, y es, sin embargo, tan ordenado y tan bonito que no tiene uno que preocuparse. Los carros sí tienen que darle la vuelta hasta el otro lado. Hay un parqueo para vehículos que sí es mucho más difícil llegar. El parqueo de las motos está atrás de la recta principal, por debajo de paneles solares, que son los que le dan energía eléctrica a todo el circuito y parte de Assen. Ahorita vamos directamente hacia ahí y vamos llegando nuevamente a la sección de camping, donde es una locura. Los holandeses están totalmente locos y tienen una parranda 24 horas al día. Encima de todo hay visitantes que vienen de todos lados de Europa, ingleses, irlandeses, suecos, de todos lados. Miren esto. Aunque no lo crean, conseguir un lugar en estos campings es casi imposible. Están reservados desde mucho tiempo atrás. Toda la gente que trabaja en el circuito de Assen son puros voluntarios que lo hacen por amor al arte. Qué alegría poder estar de regreso en un gran premio de MotoGP. Ahí están los paneles solares que les mencionaba, que son
por suerte el techo para que no se mojen las motos, porque aquí siempre llueve. El día de hoy estaba espectacular aún. Y aquí ya nos dirigimos a el parqueo. Estamos llegando de los primeros, por eso hay poquitas motos aún, pero esto se llena. Casi 100,000 motos aquí parqueadas. Una gallinita holandesa dirigiéndonos. Bueno, Rodrigo, ¿qué te parece? Primera experiencia de Assen. Porque está vacío ahora, pero la gente todavía no ha llegado. Pero cuando lleguen ellos ya verás. Es una belleza estar en Holanda. Charmander, ¿te das cuenta que le tienen hasta una línea de concreto para la pata? Qué belleza, ¿ah? Qué pedo más divino esta mierda. ¿Te das cuenta que así podemos venir mañana a esta hora? Los paneles solares. Exacto, los paneles solares. La dejé en la otra esquina, culpa tuya, porque ahí se estaba bajando la pobre. A ver. Aquí están modelando. 1, 2 y 3. Hay que regresar. Dice 4 o 5. Y ahora llega el momento más especial. Vamos a ver. Baja. Rodolfo, señor, ¿cómo estás? María Purísima, con el corazón temblando. Ahorita nos toca lo mejor. Así es, así es. FP3, ayer llovió y hoy será máscara contra cabellera. Así es. Gracias. Estamos listos esperando que empiece la FP3, que ayer fueron las dos primeras en agua, entonces van a salir a matar para entrar a la quali más tarde. Así es. Ahorita terminó la FP3 de la Moto 3 y ahorita viene Moto GP. Riders, Cristian, ¿qué pasó? Ahí estamos, los últimos serán los primeros, ¿no dice así el dicho? Así es, míralo. Así es. Le trajo combustible. Salud, salud, salud. Please give it a big applause for Miguel Oliveira. Pero de Binder, se fue. Se marcharon. Fíjense, estamos aquí en Assen, primera vez en la historia, disfrutando un día sin lluvia, pero con posibles granizazos más tarde. Oh, fíjense, miren esto. Empieza a llenar poco a poco el parqueo de las motos. Llamémoslos que tengan. En Assen hay desde música de viento hasta cerveza a esta hora. Se quiere colar a la entrada principal que no se puede.
más alegre del día realmente fue encontrar a este grupo de holandeses, como pueden ver ahí abajo a la derecha, los europeos elegantes holandeses revolcándose después de exitosamente haber desenterrado 20 cajas de cerveza que habían ido a enterrar 2 semanas antes en un operativo clandestino. Se saltaron la barda de la pista, enterraron las cervezas, esperaron a la carrera y fueron a desenterrarlas. Entonces están felices porque entraron cerveza clandestina, otro amigo llevó hielo y se pasaron jugando como niños. Uno de los que miran ahí haciendo lucha libre es el pastor de la iglesia. Ahí abajo los más aburridos es el grupo de guatemaltecos que no saben qué está pasando. Pero realmente este grupo de holandeses ha sido lo más divertido del planeta y creo que nos sentamos en el lugar correcto, ya que ellos se conocen la pista desde hace 50 años y se sientan donde deben estar, y esta es la curva más buena para ver la carrera, donde más parte de la pista se mira, y realmente fue un día espectacular de carrera. Hey!